que vamos a ir desde lo más dentro hasta lo más afuera. Va a poseer un nucleoide que ha de ser o un ácido ribonucleico del tipo RNA o un tipo DNA. Entonces, esto va a ser el contenido del nucleoide. Alrededor, aquí como les estoy mostrando con el cursor de la flecha, alrededor del nucleoide se ubica el citoplasma. El citoplasma, inmediatamente, para recubrir este citoplasma, está una membrana conocida como la membrana plasmática, que vendría a ser esta. Esta es la membrana plasmática, esta que está en celeste. Luego viene la pared celular y finalmente algunas bacterias poseen inclusive cápsula y otras también presentan órganos de locomoción, como ser los flagelos, como este, miren, este flagelo perítrico, o como polar, y estos otros que se llaman perítricos, que están alrededor de todo el cuerpo. Estos son los perítricos y estos vendrían a ser los flagelos polares, en alguno de los polos de la bacteria. Esta bacteria tiene una forma de cilindro, ¿no es cierto? Tiene una forma alargada, es un bastón. Entonces lo vamos a conocer con el nombre de bacilo. Si fuera redonda, diríamos es un coco. Además, esta bacteria tiene al interior de su citoplasma, presenta ribosomas. Estas pequeñas esferitas que ven acá son unidades ribosomales o ribosomas. Esta fotografía que voy a mostrarles a continuación corresponde a una bacteria muy común, una de las más comunes del mundo, un bacilo. Se conoce con el nombre de Escherichia coli. Y como pueden ver, esta no posee ni flagelos ni fimbrias a su alrededor, no tiene. Solamente presenta un nucleolo, que es su ADN, tiene un tamaño ínfimo de 0.5 milimicras. Presenta una cápsula, una pared celular, una membrana plasmática y una pared celular. Eso es todo lo que presenta. No presenta más. Entonces, hay bacterias que son de esta clase, de la clase que hemos observado anteriormente, que tienen cápsula, además de poseer la cápsula esta que está teñida en amarillo, tienen organelos de locomoción, fimbrias perítricas alrededor de todo su cuerpo y también flagelos. Pero otras son como la Escherichia coli, variando, por supuesto, en la forma. Entonces, vamos a ir estudiando parte por parte esas regiones que hemos visto que se distinguen tan fácilmente. Una es el citoplasma, que en este caso presenta gránulos, es basófilo, y otra es el nucleoide que contiene, les he dicho, el DNA circular y único, muchas veces en doble tira, y que está replegado sobre él mismo, múltiples veces. Este DNA, como han visto así que estaba enrollado, no requiere de aparato mitótico, quiere decir de un aparato de división. Entonces, volvemos al gráfico. También es otra manera de ejemplificar. Miren, esta es la región nuclear, esta que está en blanco, ¿no es cierto? Es la región nuclear. La que contiene el DNA se conoce con el nombre de membrana. Este es el nucleoide, todo el nucleoide, su membrana nucleoide. Y acá tenemos una membrana citoplasmática. Membrana citoplasmática. Y además, recubriendo aún esta membrana citoplasmática, esta que está teñida en negro, tenemos otra membrana clara y hialina que se conoce con el nombre de cápsula. Esta. Al interior de estas hemos dicho que se encuentran la pared celular, esta que está todita rebordeada en negro y más gruesa, porque la membrana está aquí adentro, si la han podido ver. Esta pequeñita es la membrana. Miren dónde está. Y obviamente esta bacteria tiene todo su cuerpo cubierto de pelos o fimbrias, y que también son órganos de locomoción. Y esta también presenta flagelos, ¿no es cierto? Bien, entonces, si decimos que la membrana citoplasmática es un mosaico de proteínas,
La bacteria, entonces, es una estructura que posee en su membrana citoplasmática una bicapa, doble capa de fosfolípidos. Y en estos fosfolípidos se van a insertar más de 100 proteínas diferentes. Pero yendo a la letra pequeña de las estructuras, vemos que la membrana citoplasmática a su vez tiene una membrana interna que tiene unas funciones y una membrana externa que posee otras funciones. ¿Qué funciones tendrá la membrana interna de la membrana citoplasmática? El transporte, la fosforilación oxidativa, la secreción de proteínas, la excreción de enzimas, la síntesis de lípidos. En esta membrana interna se van a insertar, por ejemplo, los flagelos, porque los flagelos no van a estar insertos solo en la cápsula. Ya se originan en la membrana interna de la membrana citoplasmática. También posee más de 100 zonas de adhesión. Hemos estudiado el otro día en inmunología a las adhesinas, esas moléculas de adhesión. Justamente todas las bacterias presentan más de 100 zonas de adhesión, que se conocen con el nombre de adhesinas. Bien, y la membrana externa de la membrana citoplasmática también tiene sus funciones, tales como permitir la difusión de moléculas mucho más pequeñas, de impedir la entrada de la lisosima. Además, presenta porinas, que son proteínas con uniones no covalentes al peptidoglicano, y presenta receptores de fagos y bacteriocinas. Miren, todo eso hace la membrana, la parte externa de la membrana citoplasmática, conocida como membrana externa. Vamos más para afuera. ¿Qué le sigue? La pared celular, esa que está dibujada en negro. Esa pared celular, que está pintada en negro en el gráfico, ¿qué tiene? ¿Qué clase de, como su nombre indica, pared? ¿Por qué se caracterizan las paredes? Porque generalmente tienen estructuras mucho más rígidas que las membranas y más fuertes. Entonces, al interior de esa pared está una sustancia conocida como mureína, que viene del latín murus, que representa el pared, y obviamente esa mureína no es otra cosa que el mucopéptido o péptidoglicano. La pared celular de las bacterias es muy compleja. Tienen o presentan enlaces cruzados que le van a permitir que una bacteria pueda ser flexible en los cambios osmóticos. Ahora, la pared celular es tan importante porque gracias a que las bacterias tienen algunas, ¿no? Pared celular, porque no crean que todas las bacterias poseen pared celular. Hay bacterias desnudas. Pero en este momento estamos estudiando a la pared celular de las bacterias que sí poseen pared celular. ¿Para qué sirve la pared celular? Sirve para que algunas coloraciones, como la coloración de Gram, que fue ideada por Christian Gram en el año 1883, para visualizar mejor a las bacterias, ideó una tinción y que sirvió para clasificar a las bacterias que poseían pared en gram positivas y en gram negativas. Las gram positivas son electrodensas, o sea, son las que se tiñen de color azul, se llamarán gram positivas, y son electrodensas porque poseen entre 20 y 50 nanómetros con ácidos cubiertos de ácidos teicoicos. Las gram negativas tienen una estructura mucho más fina, con existencia de membrana externa casi. Entonces, la pared celular o pared bacteriana que rodea el protoplasma la poseen todas las bacterias, pero hay algunas excepciones. Les he dicho que hay excepciones. ¿Cuáles serán las que no tienen pared, las desnudas? Los micoplasmas, los termoplasmas y las formas L. También la pared bacteriana tiene un espesor de 10 a 80 nanómetros de diámetro, posee un 20% del peso seco de la bacteria
Permite la clasificación de bacterias según la afinidad tintorial en gram positivas o gram negativas y posee también la protección suficiente ante los cambios de presión osmótica. O sea, nos sirve para todo eso. Y como funciones que podemos rescatar de esta pared, en primer lugar, la ósmosis, ¿no es cierto? La protección osmótica. También, en segundo lugar, el carácter tintorial. Le va a conferir a la bacteria poder ser o gram positivo o gram negativo. Se va a clasificar. Dependiendo de la coloración que va a tomar, para eso le va a servir la pared. Además, la pared, como es estructura rígida, va a conferir la forma, le va a dar forma a la bacteria, va a determinar si va a ser coco, si va a ser bacilo o qué va a ser, ¿no es cierto? O va a ser espirilo. Y obviamente esta pared también va a encargarse de portar a los determinantes antigénicos más importantes. El papel importante que va a jugar la pared celular ha de ser en la división celular. Y así va a determinar las formas que yo les decía y la agrupación de las bacterias. Si las bacterias van a estar agrupadas en pares o van a estar agrupadas en cadenas o van a estar agrupadas en racimos, como el Staphylococcus aureus, por ejemplo, que se agrupa en racimos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y habrá forma de que nosotros tengamos para quitar esta pared, para remover la pared, sí, existe. Los antibióticos destruyen la pared. Nosotros cuando tenemos que luchar contra las bacterias, vamos a echar mano a antibióticos como la penicilina. Vamos a destruirle la pared. O las enzimas también. Y entonces se van a convertir en formas L, protoplasmas, esferoplasmas. Todos los antibióticos, la penicilina y los otros, sus derivados, van a inhibir la síntesis de la pared por varias vías. Entonces, aquí si quieren ver ustedes la composición de la pared de una bacteria gram positiva, vamos a ver nosotros qué cosas poseía, desde una membrana interna citoplasmática, que sería esta, una membrana citoplasmática externa, que vendría a ser esta, el péptido glicano en gran cantidad, así posee la gram positiva, y que está atravesado por ácidos teicoicos y además estructuras proteicas, ¿no es cierto? Eso es lo que está conteniendo. En cambio, la membrana citoplasmática tenía los ácidos lipoteicoicos y obviamente esa era la estructura de la citoplasmática. Vamos a ver uno a uno sus componentes. La pared bacteriana tendrá, hemos dicho, el péptido glicano. Y el péptido glicano está conformado por ácidos teicoicos, teicurónicos y lipoteicoicos. 3 tipos de ácidos que son poliméricos. Además, tiene proteínas asociadas a su membrana. Esta pared. Si ustedes quieren ver cómo es la estructura química del péptido glicano, del componente más importante de la pared celular, acá la tenemos, son aminoácidos como la alanina, D-glutamina, M-diaminopimélico, todos estos unidos para conformar un péptido más un glicano. Obviamente el péptido va a ser un tetrapéptido más un disacárido que puede ser la glucosa y será entonces, se convertirá, por ejemplo, N-acetilglucosamina, N-acetilmuránico, etcétera, etcétera. Ahora, hay enzimas para romper estos enlaces que tienen estas estructuras químicas y son las lisosimas. Seguimos hablando del peptidoglicano. El peptidoglicano forma monocapas que tienen un nanómetro cada una de diámetro. Puede estar entrecruzado, tanto entre las cadenas que están en forma adyacente como con otras cadenas de otros niveles distintos. Y el resultado va a ser una red tridimensional gruesa y más compacta que en las gram negativas. Las gram negativas no van a tener
tanto peptidoglicano, esa es su diferencia con las gram positivas, la cantidad de peptidoglicano. El grado de compacidad va a variar entre especies y va a depender del número de cadenas de N-acetilburámico que contengan tetrapéptidos que participarán en los cruces o entrecruzamientos. Además, van a depender los peptidoglicanos de cuánto mide el puente peptídico. Y esto va a condicionar a su vez que la bacteria sea gram positiva en la tinción de gram. O cuando la tengamos, se va a comportar como gram positiva. La cantidad de estos entrecruzamientos, que estoy hablando de los peptidoglicanos que conforman la pared celular. Esta es la membrana citoplasmática, la bicapa lipídica, ¿no es cierto? Membrana citoplasmática interna y membrana citoplasmática externa. Eso no nos confundamos. Ahora estamos con el peptidoglicano. Las funciones entonces del peptidoglicano son la rigidez, contrarrestar las fuerzas osmóticas, una bacteria puede aguantar presiones hasta de 5 a 15 atmósferas. Tienen una notable flexibilidad, van a condicionar la forma, ya lo hemos dicho, y por eso se van a llamar o cocos, o bacilos, o bacterias en espiral, dependiendo de la disposición especial o espacial del peptidoglicano, que le va a dar la forma. Ahora bien, la matriz. ¿A qué denominamos nosotros matriz? La matriz está conformada por los ácidos teicoicos. ¿Y qué serán esos ácidos teicoicos? Que estarán presentes en muchas de las bacterias gram positivas, pero no en todas. Son en realidad los ácidos teicoicos polímeros de glicerol fosfato o de ribitol fosfato. Y pueden tener hasta 30 unidades. Estos se unen en forma covalente al peptidoglicano y son variables según las especies. No sirven para sintetizarse cuando el fosfato está limitado. La limitación del fosfato permite que se puedan sintetizar en 2.2 ácidos teicurónicos conocidos hoy en día como ATUS. Si vamos a la estructura celular profunda, estos son los ATUS, los ácidos teicurónicos. Y los ácidos lipoteicoicos van a también estar presentes en todas las bacterias gram positivas, aunque carezcan de fosfato. Hay variación de los ácidos teicoicos, como por ejemplo los ácidos glicerol teicoicos. Algunos se unen a la membrana citoplasmática y también se comportan como sustancias de especificidad antigénica. ¿Cuáles serán las funciones de los polímeros de la matriz? En primer lugar, van a suministrar la carga neta, negativa a la pared celular. ¿Para qué? Para que pueda la pared celular captar a cationes, por ejemplo, como el magnesio, que va a participar en actividades enzimáticas de la membrana citoplasmática o del espacio periplásmico, van a participar en dando la forma o dividiendo a la pared celular, van a comportarse como buenos antígenos y hay bacterias que poseen en esta pared celular la presencia del antígeno somático que está en el cuerpo de las bacterias gram positivas. Y en algunas bacterias, algunos de estos actuarán como receptores, por eso se dice que son sus unidades inmunológicas, porque recepcionan otros conocidos como antígenos y anticuerpos, ¿no es cierto? Receptores específicos, y ahí también tenemos los receptores específicos para ciertos bacteriófagos que ofician. Ahora, ¿cómo será? Ya hemos visto la estructura celular de la pared de las gram positivas, que era muy gruesa, ¿no es cierto? La capa de peptidoglicano. Ahora vamos a ver acá la pared de las gram negativas. ¿Por qué se teñirán? Porque estas retienen el colorante negativo. Vamos a ver por qué estas se tiñen de rosado. Porque poseen una membrana externa a la pared que tiene una estructura lipídica de grasa. No es típica, es exclusiva solo de las bacterias gram negativas.
esta estructura de membrana externa de su pared celular de las gram negativas de grasa que están unidas por lipopolisacáridos, están atravesadas o poseen poros que se pueden abrir entre esta estructura de grasa. Entonces, esta membrana es altamente asimétrica. Si bien ven ustedes acá, poseen un espacio periplásmico que está aquí dibujado de pared de color rosado, a esto le llamamos el espacio periplásmico, nada más atravesado por lipoproteínas, y el peptidoglicano es solo esta barrita rosada, miren acá. Contiene un 10 a un 20% en relación al 80% de peptidoglicano que tienen las gram positivas. Estas tienen apenas de un 10 a un 20% de peptidoglicano o de mureína. Esto otro ya es su membrana citoplasmática o su bicapa lipídica. El peptidoglicano con sus unidades de mureína apenas aquí es de un 10 a un 20%. Entonces, si recordamos, la membrana externa es la que posee, les he dicho, solo las gram negativas tienen una bicapa lipídica que no es típica, es exclusiva solamente para las bacterias gram positivas, gram negativas, perdón. Y les he dicho que esta característica la hace que sea altamente asimétrica, que posea un 60% de proteínas y un 40% de lipopolisacáridos, ¿no? Entonces los lipopolisacáridos en exclusiva están en esta membrana externa y la membrana externa da paso a los lipopolisacáridos de la membrana interna y obviamente al peptidoglicano que está presente en su matriz. Por eso es que se llaman bacterias gram negativas, porque esta pared no puede retener el primer colorante de la tinción de gram, que es el azul, el colorante conocido como colorante básico de la tinción de gram. Ahora vamos a ver cómo es su membrana externa, qué composición química tiene y cuál es su estructura. Generalmente fosfolipídica. Su composición es similar a la de la membrana citoplasmática. Está conformada por el lipopolisacárido, también conocido con el nombre de endotoxina. Esta ya presenta las endotoxinas. El glucolípido, con queso muy complejo, compuesto por 3 regiones. En una primera región que se ubica el lípido A, y en la porción más próxima, que tiene carácter hidrofóbico, se encuentra una región intermedia llamada oligosacárido medular. También tiene una región distal con cadenas laterales. Aquí lo vamos a ver. Miren, esto es llamada la región aquí de la composición química. Esta es la región distal y tiene cadenas laterales. Acá la región intermedia, que es una capa, aquí como pueden observar ustedes, una capa de polisacáridos, y en la región más próxima tiene la región, presenta al lípido A. Lípido A, ahí está. Ahora, ¿cuáles son las funciones y qué papeles tienen estos lipopolisacáridos? Les va a dar menor fluidez y mayor resistencia, el lípido A. Va a estar poco permeable a que pasen muchas moléculas hidrofóbicas, incluyendo los antibióticos. Se va a unir a cationes divalentes, también como el magnesio o el zinc, y va a constituir o dar paso a las endotoxinas de las bacterias gram negativas, el lípido A, que es el productor de los síntomas. Ustedes saben que la gran mayoría de las bacterias son bacilos. Y los bacilos son gram negativos en su gran mayoría, con algunas honrosas excepciones. Los cocos, por lo general, todos se tiñen como gram positivos y tienen la característica que antes hemos mencionado de los cocos, gram positivos. Ahora, hay efectos que son benéficos y papeles que se les confiere a algunos miembros o mecanismos defensivos del huésped, como por ejemplo el sistema del complemento, que hemos hablado en inmunología. Las proteínas de membrana externa, sin embargo, tienen que saber ustedes que están intercalándose dentro de la membrana. ¿Por qué? Para darle estabilidad a la misma membrana,
para transportar moléculas, para hacer como de receptores de fagos. Y hay varias clases, y las más importantes son las porinas. ¿Qué son las porinas? Son estructuras que forman trímeros y que poseen además canales interiores y pueden llevar, atravesar a la membrana de lado a lado. Y por estas porinas pueden pasar sustancias que tengan la relación del tamaño de estos canales. Moléculas entre 500 y 700 ámstrongs, por ejemplo, ¿no? Bien. También tenemos las estructuras lipoproteicas. Aquí está la membrana de los gram, estamos estudiando la pared celular de los gram negativos. Seguimos aquí. Lipoproteínas. Entonces, vemos que las lipoproteínas, como están observando acá, están acá nada más, en este espacio periplásmico. Esto es todo lo que hemos visto, la membrana externa. Con sus porinas, estas son sus proteicas, y estas son las porinas, por acá atraviesan las estructuras proteicas. El espacio de la periplásmico, que es esta parte que no tenía, ¿qué tiene? ¿Qué contiene? El espacio periplásmico de las gram negativas se va a situar entre la membrana interna y la membrana citoplasmática. ¿Cuánto volumen van a representar? Un 20 a un 40% del volumen total celular. ¿Cuál será su función del espacio periplásmico? La osmorregulación, la alta osmolaridad y la baja osmolaridad. ¿Qué va a tener el espacio? Un gel periplásmico. Eso va a contener un gel, que puede ser RNasa y fosfatasa, además, que va a tener, ¿para qué? Para digerir moléculas que por sí mismas no van a poder atravesar al citoplasma, va a tener esas enzimas, RNasa, fosfatasa, va a tener inclusive penicilinasa, para evitar que se destruyan las estructuras del peptidoglicano, ese gel. Además va a tener proteínas de transporte de nutrientes, por ejemplo, maltosa, proteínas de unión a estímulos químicos, proteínas que se impliquen con el transporte de electrones en las bacterias que puedan ser capaces de metabolizar el nitrógeno y se conocerán como desnitrificantes o quimiolitoautótrofas, en fin. Y el peptidoglicano, que es el de las gram negativas, que es lo mismo, nada más que con la característica de que el enlace que va a poseer este peptidoglicano va a participar con tetrapéptidos, el 50% de ellos. Por eso es que es una capa simple de peptidoglicano que nada más tiene un nanómetro de espesor, se encuentra a modo de malla floja con los grandes poros, donde presenta esas porinas enormes, ¿no es cierto? Con zonas que no, donde no hay enlaces peptídicos. Es débil el peptidoglicano en las gram negativas. Por eso es que en el gram, el peptidoglicano, con el decolorante que se usa en la tinción de gram, que es el alcoholacetona, este decolorante le va a producir una deshidratación que va a contraer esa estructura débil del peptidoglicano, porque sus poros son grandes, y entonces el cristal violeta, que es el colorante, primero el colorante de fondo inicial, sale. La bacteria por eso no agarra ese color violeta, por tanto no se va a teñir de azul ni de violeta. La bacteria se va a teñir con el colorante de contraste que vamos a usar en la tinción de gram, que va a ser la fuchsina o safranina. Bien, vamos entonces a ver esa membrana interna, que le está dando tanta variedad a las gram negativas. Aquí, como pueden ver, esta es la pared celular, muy simple. Esta es su estructura de peptidoglicano, más simple aún, miren, ¿no es cierto? Esta es la membrana citoplasmática y estas son las unidades de lipopolisacárido y estas son las porinas que atraviesan, por donde atraviesan las proteínas. Por eso, si nosotros quisiéramos ejemplificar con dibujos las paredes y ver la diferencia que existe entre la pared bacteriana de un gram positivo frente a un gram negativo, tendríamos que observar esto. ¿Cuál es la membrana del gram positivo? Esta. Esto que está teñido e pintado en negro, esta estructura fuerte, es el peptidoglicano de los gram positivos. Y esta es su membrana plasmática.
Mientras que los gram negativos pueden poseer toda esta otra membrana, más peptidoglicano muy delgado, más el espacio periplásmico y la membrana plasmática. Entonces, no hay por dónde perderse. ¿No es cierto? La diferencia es el peptidoglicano. Bien, entre ambas. Esa diferencia que las hace que sean mayores, hay varias formas de expresarlas, ¿no es cierto? Esta también es otra. También podemos observarla, no solo químicamente, sino podemos observarla también con microscopía electrónica. Miren, la gram positiva, toda esta es su pared celular, compuesta por peptidoglicano en su gran cantidad. Y su membrana plasmática es esta interna. Y esta es la gram negativa. La gram negativa tiene el peptidoglicano acá muy delgado, tiene una membrana plasmática externa, una capa externa de su pared celular y un espacio periplásmico compuesto, ya saben, por lipopolisacáridos y lipoproteínas. Entonces, ¿cómo serán algunas bacterias que no son ni gram positivas ni gram negativas? Porque tienen que saber que la tinción de gram, si bien puede clasificar la mayor parte de las bacterias, no todas se clasifican como gram positivas ni como gram negativas. Hay bacterias que no les sirve la coloración de gram. Por ejemplo, la pared celular de las bacterias ácido-alcohol resistentes. A ver, un ejemplo de una bacteria ácido-alcohol resistente, el bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis, el agente de la tuberculosis. Estas son las bacterias que tienen pared celular ácido-alcohol resistente, que son una variante de la pared de gram positivas. Y para esta variante de bacterias, que son ácido-alcohol resistentes, se les ha configurado una tinción especial, que es conocida hoy en día como la tinción de Ziel-Nielsen, que fue creada por un alemán, Ziel-Nielsen también, que justamente vio la forma de teñir estas bacterias ácido-alcohol resistentes. ¿Por qué? Porque ellas poseen una pared celular muy compleja, demasiados lípidos, no se tiñen con el colorante de gram. La composición química tiene un peptidoglicano especial y con una diferencia, es que cambia el N-acetilmurámico por el N-glucolilmurámico, que es diferente. Y además presentan un arábino galactano de gran peso molecular y los ácidos micólicos, que son ácidos compuestos por 50 o más átomos de carbono. Esos son los ácidos micólicos. Por eso es que tienen esta configuración tan especial las bacterias ácido-alcohol resistentes, que se simbolizan así, AARs. Esos lípidos superficiales que constituyen las paredes de estas bacterias son los micolatos de trealosa. Y ahí tenemos el factor cuerda o factor cord factor, que es responsable de agregar a las bacterias en forma de cuerdas. Y por eso es que son tan virulentos. La tuberculosis es una de las enfermedades más virulentas y más peligrosas. ¿Por qué? Porque estos en sus paredes además tienen sulfolípidos de trealosa, que son muy importantes para la virulencia. Por eso es que Mycobacterium tuberculosis ahí funciona como evacina, evade la acción de los monocitos mononucleares, inhiben la formación del fagolisosoma, no dejan fagocitarse. Presentan micócidos o factores de virulencia, presentan ceras que representan a la unión de ácidos micólicos con tiogliceroles. Además, poseen gran impermeabilidad de la pared celular, mucha resistencia a la desecación. Por eso es que cuando un tuberculoso escupe en la calle, da un escupitazo, las bacterias que están presentes en el esputo de ese tuberculoso pueden infectar a individuos que estén pasando por la calle, porque esas ceras, esos ácidos micólicos, tienen gran impermeabilidad
de la pared celular y son resistentes hasta la acción de los rayos solares. Son resistentes a la desecación. Por eso es que está prohibido escupir en la calle, ¿no es cierto? Debería ser una norma higiénica y sanitaria. Imagínense que escupa un tuberculoso. ¿A cuántos va a contagiar? ¿Cuántos van a pasar por ahí? Porque estos tienen esas propiedades. Bien. Y si hablamos de las bacterias sin pared, que son ya más pequeñitas, esta es una fotografía electrónica, son desnudas, pueden tener diferentes formas, pleomórficas, por eso se dice, son pequeñitas, gran plasticidad, afinidad por membranas celulares, muy sensibles a la lisis osmótica. Sin embargo, resisten a los antibióticos que actúan sobre sus paredes. Existen como bacterias sin pared los micoplasmas, las formas L, y si son esféricos, se denominarán esferoplastos, y si son más alargados, protoplastos, o formas L cuando tienen forma indefinida. Cápsula. Lo último. La cápsula es un material extracelular compuesto por polisacáridos o polipéptidos. Muchas veces es un material condensado. Presenta polímeros enrejados de glicocálix con superficies húmedas. ¿Para qué sirve la cápsula? ¿Por qué una bacteria tiene cápsula? Uno, para protegerse de la fagocitosis, de todos los linfocitos polimorfos, de los leucocitos polimorfonucleares y monocitos macrófagos que quieran fagocitarlas, y también para protegerse de los virus, porque le permiten fijarse a la pared, la cápsula. Facilita además la adherencia al mucus del huésped. En la cápsula, atravesando la cápsula, hemos dicho en la membrana interna, se encuentran localizados los flagelos, que son las unidades filiformes de locomoción, que pueden medir hasta de 3 a 12 micrómetros de diámetro, y están constituidos por una proteína conocida como flagelina, y que le va a conferir además motilidad a esta pared. Van a actuar como adhesinas. Los flagelos solo pueden colorearse por ácidos tánicos. Su disposición va a depender de las diferentes clases de bacterias que hay. Por ejemplo, algunas van a tener flagelos polares, como las pseudomonas, otras perítricos en todo su cuerpo, como las eubacteriales, otros lofótricos y otros anfítricos en ambos polos, y esos van a ser los vibrios. Y van a poseer estos flagelos funciones para moverse, les he dicho. Quimiotaxis, también como función antigénica. Van a contener, por ejemplo, el antígeno flagelar H. Esa función antigénica. Va a tener filamento axial en bacterias espiralares. Aquí tengo la morfología. Miren ustedes, este es un flagelo. ¿Dónde surge? En la membrana citoplasmática. Allí está insertado. El primer anillo o anillo M. Luego tiene un segundo anillo, que es el anillo P, el anillo S, que atraviesa el espacio periplásmico, atraviesa luego el peptidoglicano, atraviesa la membrana externa, y en la membrana externa posee el último anillo, que es el anillo L, que luego se une al gancho que está modificando que la bacteria pueda moverse a la derecha, a la izquierda, y el filamento flagelar. Acá tenemos bacterias flageladas, miren. Esta es una bacteria como los vibrios, este es un vibrio, ¿no? Anfítrico. Esta es una bacteria con todos, miren, esta es una pseudomonas, una salmonela. Todo su cuerpo perítricos, flagelos perítricos. Por todo lado tienen flagelos. En la estructura de los flagelos se ubican alrededor de 40 genes se involucran. Y la fuerza que tienen para movilizar a la bacteria se llama fuerza protomotriz. Protomotriz. Además de estas estructuras de locomoción, hay otras más pequeñas que se conocen con el nombre de pilisofimbrias. Son más rígidas, cortas y están también compuestas por proteínas conocidas como pilina. Su función es adherirse a las paredes, a las superficies mucosas. Y su presencia de los pilisofimbrias promueven la colonización inicial, aumentan la susceptibilidad a la fagocitosis. Su pérdida después de la colonización parece promover a que se puedan invadir
pueda existir una invasión tisular. Participa en la coagregación de bacterias y pueden interferir o intervenir en la conjugación. La estructura interna, el citoplasma, ¿por qué se caracterizará el citoplasma de la bacteria? Porque tiene un alto contenido en agua y en sustancias como enzimas, carbohidratos, lípidos, además de otras sustancias inorgánicas. ¿Qué pasa al interior del citoplasma? Ocurren las reacciones químicas de anabolismo o catabolismo. Y son estas las reacciones químicas metabólicas que tienen lugar en el citoplasma bacteriano. Ahí podemos ver dentro del citoplasma bacteriano al nucleoide, que no tiene una membrana nuclear, no posee aparato mitótico, simplemente son fibras de DNA enroscado alrededor de un centro de RNA. Se comportan muchas veces provenientes de un cromosoma único de aproximadamente 1 milímetro de longitud. Algunas bacterias contienen también pequeñas moléculas circulares de DNA extracromosómico, que no es del propio cromosoma, de otros. Y a esas pequeñas moléculas circulares de DNA se conoce como extracromosómicas, se conoce como plásmidos. Muy frecuentemente vamos a hablar de estos plásmidos. Ahora, además, en el citoplasma están los ribosomas, que son estructuras compuestas de ácido ribonucleico y también de proteínas. Tienen un tamaño, un diámetro de 20 nanómetros, son muy abundantes y están dispersos por el citoplasma. Muchos de estos son de tamaño menor que los de las células eucarióticas, por eso es que tienen un coeficiente de 70 unidades Svedberg, 70S. Hay centros más activos para la síntesis de proteínas. Estos, los ribosomas, aquí se realizan como centros activos de síntesis de proteínas. A veces se agrupan en largas cadenas y se los denomina poliribosomas, dependiendo de la bacteria. Otras estructuras que puedan estar al interior del citoplasma, gránulos, que son materiales de reserva en forma de gránulos citoplasmáticos y pueden tener diferentes contenidos, como la volutina, algunos van a tener el glucógeno, otros van a tener grasas, lípidos, otros van a tener azufres. Las esporas, ¿qué son las esporas? Son células en reposo que puedan resistir también a la desecación, al calor y a los agentes químicos y que generalmente están determinadas genéticamente. Las esporas son muy peligrosas, pese a que son células en reposo. Cuando un microorganismo es esporulado, quiere decir que es mucho más virulento, porque esas esporas resisten a la desecación, al calor, a los agentes químicos y además están determinadas genéticamente. Imagínense. Así que, volviendo a donde habíamos comenzado, hay que decirles que hay formas y agrupaciones bacterianas que son las más importantes. La mayor parte de las bacterias pueden tener 1 micrómetro de diámetro, lo que es igual a 10 a la menos 3 milimicras. Formas fundamentales: los cocos, que son los esféricos, los bacilos, que son los bastones, los espirilos, que pueden ser curvos, vibrios espiralares y espiroquetas, y las formas intermedias de cocobacilos, bacilos fusiformes, etc. Ahora, según cómo se dividan, pueden ser pares, diplococos, pueden estar en cadenas y se llamarán estreptococos, pueden estar en racimos y se llamarán estafilococos, o pueden estar en tétradas y se llamarán sarcinas, de 4 en 4. Ahora, las coloraciones en bacteriología, ya hemos mencionado la primera, la de la coloración de Gram, que tiene un carácter de clasificación taxonómica importante. La pared y la tinción de Ciel-Nielsen para las bacterias que son ácido alcohol resistentes. Se basa en la retención de carbonfugina por bacterias ácido resistentes. Son importantes nada más en las bacterias como la tuberculosis, el agente de la Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae, de la lepra. Hay muchas otras coloraciones, que son las coloraciones negativas, coloraciones que sirven para teñir flagelos, para teñir cápsulas, para teñir núcleos, esporas, etcétera, etcétera, como el del verde de malaquita, el ácido tánico para flagelos, en fin. En la práctica van a estudiar todas estas tinciones. Ahora,
Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la clasificación bacteriana en la clase anterior? Les había dicho que había un libro enorme conocido como el Manual de Verghese, que es el libro de Petete, si quieren ustedes, la Biblia para la clasificación, y se basa en la nomenclatura binomial del Linneo, en género y en especie. Por eso es que les he hecho hacer esa tareita para que me nombren el género y la especie, y se vayan además interiorizando con los nombres de las bacterias. ¿Por qué? Porque esa nomenclatura se ha hecho en base a los característicos, a observar las características fenotípicas de su forma, de sus característicos bioquímicos, de su estructura antigénica, si son sensibles o no a los antibióticos, si son sensibles o no a los bacteriófagos. Y por eso podemos decir que la morfología es la coloración, el aspecto, el tamaño de las colonias, la presencia, si tiene hemólisis, produce hemólisis, si se pigmenta la colonia y muchas otras. Todo eso sirve para que se hagan pruebas hoy en día de marcadores bioquímicos como biotipaje para tratar de utilizar capacidad para fermentar algunos carbohidratos que poseen las bacterias, utilizando diferentes compuestos que puedan tener presencia de proteasas, nucleasas, aminopeptidasas. Y obviamente, hoy en día hay especies de aislamiento que tienen importancia clínica. Y esto es muy importante para propósitos epidemiológicos, para ver qué microorganismo está atacando, cuál es su género, cuál es su especie, si vienen de la misma fuente o ya es una mutación de esa fuente, etcétera, etcétera. Esas son las características epidemiológicas. Y hoy en día hay el serotipaje en base a sueros, anticuerpos y antígenos únicos. Se utilizan anticuerpos específicos monoclonales para detectar hoy en día. Y esto es importante en microorganismos que son bioquímicamente inertes, que no responden, que son muy difíciles de cultivar, no me crecen el cultivo. Entonces, y se asocian, sin embargo, a un síndrome clínico específico, y por eso es que necesita ser identificado rápidamente. Para eso hay recursos de serotipificación o inmunoserotipificación. Bien. También las bacterias se clasifican muchas veces porque tienen comportamientos distintos frente a los antibióticos, y ya eso se llama antibiotipía. Y también a los que tienen sensibilidad a los bacteriófagos como fagos. Por eso es que surge también la clasificación analítica, que se basa en el análisis de componentes de bacterias, género, especie, subespecie. Se puede usar cromatografía, electroforesis, todo esto. Hay que ver qué tiene, cómo es su electroforesis de enzimas, cómo son sus proteínas, qué lípidos tienen en la pared. Todo esto son simplemente muy útiles en la epidemiología. Y la clasificación genotípica, ¿en qué estará basada? Ya esto es a material genético, en el material genético, en base a la relación o pares de bases guanina-citosina, hibridización del ADN bacteriano, análisis de secuencia, ADN plasmídico, ARN ribosomal, análisis de fragmentos, todo lo que se lleva en biología molecular. Y el metabolismo microbiano va a ser tema de la siguiente clase. Todavía no vamos a avanzar metabolismo microbiano. Por eso es que hasta acá está. Pero tienen que saber que el metabolismo está en virtud de estructurado a la estructura celular de las bacterias. Por eso es que interesa mucho esa síntesis de macromoléculas, de las proteínas, etcétera, etcétera. Entonces hemos terminado todo este tema. Simplemente vamos a quedar acá y vamos a decir, porque ya la clase ha sido muy, muy larga, qué pena que solamente 42 personas se hayan ubicado. Voy a sacar una inscripción de estos que asisten a clases. Si algo no han entendido, por favor, pregunten. Javier John David Choque, levante, habilite su micrófono. ¿Ha comprendido la estructura celular de las bacterias?
parece que solamente ha dejado prendido y no está presente en clases. John David, ¿qué pasa? A ver, Romer Cruz Lamas. Doctora, buen día. Ahí está John David, al fin habilitó su micrófono. ¿Ha comprendido? Sí, doctora. Sí, doctor, he comprendido el tema. Ya, lo que quiero es que repasen. Lisandro tiene que repasar. Daniela Camila tiene que repasar varias veces la estructura. Igual Cielo Carmín y todo el resto de muchachos que están aquí presentes en esta clase tienen que leer 2, 3 y 4 veces este tema, porque es la base. Porque si no saben, y el primer parcial va a ser a matar con la estructura celular. Tienen que dominar cómo están compuestas las bacterias y sus componentes. Bien, aquí vamos a quedar, chicos. Si no hay preguntas, doy por bien hecho, por bien entendido todo. Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Voy a preguntar la siguiente clase respecto a estructura celular. Así que van a estar listos y van a venir leyendo, por favor. Está bien, doctor. Está bien, cielo. Adquieran el libro. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctor.